Estamos saludando en esta noche a Carlos Bianco. Él es el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que muy gentilmente nos atiende, bueno, en lo que es un día de descanso, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Rodo te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ahí hacía un repaso de cómo ha ido migrando, ¿no? Y, a ver, el dato es bueno para el área metropolitana de Buenos Aires, si uno quiere decir cómo ha ido migrando la circulación del virus, pero no es momento de relajarse, claramente. No, para nada, es momento de relajarse. Bueno, el gobernador Kicillof lo ha dicho, esta no es una batalla que está ganada, ni mucho menos, ni controlada. Lo sumo, en algunos lugares empieza a estar un poco más contenida, mientras que, como decían ustedes recientemente, en otros lugares están las primeras etapas, las primeras fases de contagio masivo. Lo mismo que se ve a nivel nacional, nosotros lo estamos viendo en la provincia de Buenos Aires. Con el dato que me acaba de llegar respecto de los casos de la región del AMBA, tenemos como sexta semana consecutiva de caída de casos en la región del AMBA. La última semana de agosto tuvimos un poco más de 5.300 casos y esta semana que acaba de terminar, epidemiológicamente, estamos con 3.300. Es decir que en 6 semanas consecutivas de caída que tuvimos bajaron 2.000 casos, pero todavía estamos en 3.300 casos en el AMBA, que es muchísimo. Obviamente eso repercutió positivamente sobre la ocupación de camas, etcétera, pero bueno, todavía es un dato riesgoso. Por el contrario, lo que tenemos es un continuo aumento de los casos en el interior de lo que se llama el interior, o lo que se conoce como el interior de la provincia, con algunos distritos con alguna preocupación mayor, sí, sobre todo las ciudades grandes del interior. Sí, claro. Es decir, lo mismo que ocurre a nivel país, donde hablamos, claro, y lo mostrábamos recién, que se está yendo al interior, en la provincia pasa lo mismo, digo, la provincia de Buenos Aires, donde antes estaba más concentrado en el conurbano, bueno, eso ha migrado a las localidades del interior bonaerense. Exactamente. De hecho, hoy nosotros, no sé, hace más o menos un mes y medio, solamente el 5% de los casos de la provincia de Buenos Aires estaban en el interior de la provincia. En el día de hoy, que si bien, como decían ustedes, los domingos son unos días bastante particulares respecto de los datos, porque hay menor capacidad de carga, etcétera, y de realizar los test de PCR, los análisis de los test de PCR, hoy tuvimos 40% de los casos en el interior de la provincia. O sea que es una situación que empieza a ser quizá un poco más preocupante en términos relativos en el interior que en la región del AMBA. Cuando empieza a pasar esto, ¿no? Y cuando empieza, digamos, como una especie de baja de casos, enseguida hay como una presión o una ansiedad, creo, en la población en general, de decir, empezamos a hablar nuevamente de las clases, de las vacaciones, digo, ¿qué evalúan, digamos, cuál es el momento para evaluar esto? Mira, permanentemente, las evaluaciones son cotidianas, te diría minuto a minuto, hora por hora. Nosotros tenemos varios cortes durante el día de los casos nuevos, bueno, en tiempo real, cuál es la ocupación de las camas. Estamos permanentemente haciendo ese monitoreo, pero en general lo que nosotros estamos haciendo es lo que venimos haciendo desde el comienzo, la instrucción que nos dio el gobernador Kicillof de ser muy precavidos, muy cuidadosos con las actividades que se van habilitando, con controlar lo más posible la circulación de las personas en toda la provincia de Buenos Aires, porque sabemos que se trata de un virus que circula junto con las personas y que cuanto mayor circulación hay, cuantas mayores actividades están permitidas, mayor es la posibilidad de contagios y por lo tanto, como eso es además un porcentaje matemático o estadístico, termina siendo una mayor cantidad de fallecimientos, que es lo que ha pasado en todo el mundo. Carlos, hoy el presidente le dio una entrevista a Horacio Berbisky, donde habló de todos los temas, ¿no? Pero habla de la utilización de camas. Me gustaría compartir este cortecito contigo, lo compartimos. Vale. Axel, cuando llegó a la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires tenía 970 camas. Ahora hay 2.000 y pico. Hay 2.000, casi 2.100. Ahora, en el punto de máxima tensión, llegó a ocupar alrededor de 1.500 camas. Eso, si no se hubiera hecho esa ampliación de camas de terapia intensiva, lo que hubiera significado es que 600 personas... El 30%... El 30% de la gente hubiera tenido atención sanitaria.
Entonces, muchas veces cuando la gente se pregunta ¿para qué sirvió la cuarentena? Para eso. Bueno, ahí hablaba el presidente, ¿no?, de esto, ¿no?, de cómo se ha reforzado el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, pero también sabemos que todos los distritos no es lo mismo, digo, ¿no? ¿Hay algún distrito en particular, hay algunos distritos que les estén preocupando ahora junto con el gobernador Kicillof? Mira, si bien ya está un poco más tranquila la situación en el AMBA, todavía por el nivel de casos que tenemos, siempre estamos haciendo un monitoreo permanente y tenemos cierta preocupación. Ahora eso, como te decía, se le han sumado algunos distritos, ciudades grandes del interior que han tenido un aumento importante de los casos en las últimas semanas y que se incrementó de alguna manera importante la ocupación de camas. Bueno, Mar del Plata, un poco Bahía Blanca, en menor medida Tandil, bueno, pero todavía no es grave en ninguno de esos casos. No estamos con indicadores tan altos como están otras provincias u otros departamentos a lo largo y a lo ancho del país, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, de hecho se siguen incrementando, inclusive movilizando algunos respiradores desde zonas en donde ya no se necesitan tanto hasta otras zonas en donde prevemos que pueden ser más necesarios, inclusive trabajando con la temporada en la posibilidad de reforzar el sistema sanitario de los destinos turísticos de la provincia. Permanentemente, como te decía, se está haciendo un monitoreo y esto es un sistema dinámico que está llevando adelante nuestro Ministerio de Salud. Hay un tema que está dando vuelta y que ha sido, para mí es un escándalo, digo, ¿no? Esto de que aparezca un helicóptero o un narcohelicóptero en Paraguay con un sello de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué reflexión te lleva a esto? Mira, dos reflexiones que pueden conducir a conductas delictuales distintas. La primera es, bueno, lo que acabas de decir, que aparezca un helicóptero ploteado con la identidad, con las insignias, con el escudo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un operativo por narcotráfico en Paraguay, ya da que pensar, sobre todo cuando fue un helicóptero que estuvo rentado, alquilado por el anterior gobierno, por la exgobernadora Vidal y por el ministro Ritondo. Me parece que los que tienen que dar explicaciones un poco más claras de las que se han dado hasta el momento, me gustaría que las dé la gobernadora Vidal, porque ella siempre ha querido instalar, mostrar a través de marketing político, etcétera, un perfil de transparencia, un perfil diáfano, etcétera. Para sostener ese perfil debería salir a dar la cara y explicarlo de manera clara, transparente y diáfana, si es que esto es así. Después el otro punto que está por fuera de la cuestión de un eventual tema vinculado al narcotráfico es ver la situación previa, que nosotros la estuvimos analizando, lo estuvo analizando nuestro ministro Sergio Berni. Cuando termina el gobierno de Daniel Scioli, la provincia de Buenos Aires tenía una flota de helicópteros y de aviones propia funcionando. Sí. Se dejó de usar, se desguazó en muchos casos y se empezaron a rentar helicópteros sin ninguna necesidad, porque ese mismo financiamiento se podría haber utilizado para mantener como venía funcionando la flota provincial. Pero bueno, vaya a saber por qué se dejó tirada la flota propiedad de la provincia de Buenos Aires y se pasaron a alquilar una flota privada, que además se le alquiló a un empresario que es amigo personal, entiendo, del expresidente Macri y que le puso a disposición sus helicópteros para la campaña de 2015. A mí me suena todo muy raro, quizás haya sido un pago político por haber puesto a disposición los helicópteros para la campaña, haberle contratado esos mismos helicópteros para que sean utilizados en la provincia de Buenos Aires sin ninguna necesidad. Ahora, Carlos, son 103 millones de pesos que se podrían haber destinado a comprar respiradores, a mejorar hospitales, etcétera, 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 sabiendo las necesidades estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires. Me parece que tienen que salir a dar explicaciones ellos. Ahora, Carlos, en el caso de ustedes como gobierno, con el ministro Berni, ¿hay alguna manera de ver la trazabilidad, lo que ha hecho ese helicóptero? Digo, porque de alguna manera llegó a donde estaba y donde lo encontraron, ¿no? Lo cual, digo, ¿qué hacía? ¿Hay algún registro, algo con relación a qué hacía? Porque, digo, yo también puedo dudar de que aparezcan otros.
Sí, está esa trazabilidad hecha, si mal no recuerdo, es la fecha del 30 de marzo que salió con destino a Paraguay, con una escala en Formosa y terminó yendo a Paraguay cuando todavía había vigente y recién renovado además un contrato de ese mismo helicóptero por servicios para la policía de la provincia de Buenos Aires. No sé, el empresario dueño dice que fueron a hacer un arreglo, que no se conseguían los repuestos en Argentina, por eso fueron a hacer extrañamente, no sé por qué no se conseguían los repuestos en Argentina, y sí se conseguían los repuestos en Paraguay, porque no había ningún tipo de restricción a la importación de repuestos de autos, ni de helicópteros, ni de aviones. No lo entiendo, la verdad que lo tienen que explicar ellos. Y que después quedó ahí el helicóptero, mientras la provincia de Buenos Aires seguía pagando los servicios que supuestamente ese helicóptero debería estar brindando en la provincia de Buenos Aires. No sé, hay muchas cosas que van a tener que explicar. Ojalá que la justicia tome cartas en el asunto, que algún fiscal de oficio se preocupe por la situación. Me parece que es lo suficientemente grave en términos administrativos, burocráticos y políticos. Carlos, aguardamos un momentito que tenemos